¿Cómo les va? Qué lindo encontrarlos. Tenemos muchísima información. A ver, vamos a hacer una rondita, así como tuk, 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 tiki, tiki, hasta empezar el comentario editorial. Lo primero que les quiero decir por mi parte, empiezo por acá, porque venimos de ese comentario del expresidente Macri sobre el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Lo que me dijeron a mí es que el acuerdo, si llega, que hoy tiene más probabilidades que ayer de llegar, será mañana o pasado. O sea, más cerca del fin. Ustedes saben que acá esperamos que no haya corte de luz en la ciudad, ¿no? Acá no se espera el corte de luz. Pero la cosa está tensa porque hay otra pelea que se superpone a esta elección. Enseguida les digo más. Pero también se habló mucho de un plan B. El plan B de Jorge Macri, decían, la idea de rearmar una especie de Juntos por el Cambio versión 2, acá en la ciudad, con la UCR, con la coalición cívica, con un sector del GEN, e inclusive con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, hoy hablé con una fuente inobjetable, cercana a Horacio Rodríguez Larreta, y me dijo 3 palabras. No hay chance. Tan categórico fue que la verdad uno no imagina entonces ese plan B con un electrón libre como sería Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque había ahí una cosa importante. Recordemos que se llevó por lo menos 10% de votos el otro día. Pero bueno, hasta acá llego. Hasta acá llego, enseguida les voy a contar más. El bonsái y la orina es un título que me excede, Diego Cabot. Bueno, pero imagino que sabrás que son ambas cosas. Ah, sí, sin duda. La Prefiero el definición de bonsái. la RAE la podemos dar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De un conspicuo constructor que alguna vez contó cómo y dónde pagaba coima, y de la respuesta, te diría, filosofal, política, que le dio en su momento Julio De Vido, que era uno de los aludidos de aquel episodio. Ya te voy a contar un poco más. No, me estás matando. Bueno, esta serie Camino al Juicio de los Cuadernos de las Coimas hoy trae una especie de título literario, no sé, de Murakami, te diría. Sí, podría ser de Murakami. Perfecto. ¿Cómo me decís, Flor? ¿Qué? Ah, perfecto. Ya vamos ahí. Camila, voy a hacerte la pregunta como para dejarla en la ronda. ¿Alguna precisión más sobre la extraña denuncia de la vicepresidente Victoria Villarruel en los tribunales de Comodoro Pi? Me reiteran la información que dábamos recién, Cris, que esto va a dar en el corazón de las fuerzas del cielo. Es decir, la denuncia está orientada hacia los principales tuiteros a favor del presidente Javier Milei, por fuera de lo que es una denuncia ya individualizada contra Javier Negre, que es un periodista español, uno de los que participa de La Derecha Diario, también muy cercano al presidente Milei. O sea, pero que denunció al Gordo Dan. ¿A quién denunció? Los nombres todavía no te los puedo precisar. Otra segunda fuente me ratifica que va contra un grupo de tuiteros. Yo me imagino que van a ser los nombres más importantes de ese grupo. Pero acá la pregunta, hay algunos participantes de ese grupo, de las Fuerzas del Cielo, que son funcionarios. Entonces, mi primera interrogante en este momento es, ¿denuncia funcionarios? Por ejemplo, Juan Carreira, que es tiene un cargo, no recuerdo precisamente el nombre, pero dentro de la comunicación de Casa Rosada, está dentro de ese grupo, siendo uno de los principales tuiteros, el Gordo Dan. Y la gran pregunta acá, ¿Santiago Caputo? Bueno, vamos a ver, si aparecen estos nombres, vamos a decir que es todavía más honda la ruptura entre la vicepresidente y el presidente de la Nación. Y la última escala de esta rondita, para empezar ya con el comentario del día. Facundo Chávez está con un tema que venimos conversando desde hace días. Yo digo, esto es lo que más le importa a Cristina Kirchner en este momento, o por lo menos una de las cosas que más le importan. Facundo. Es así, el tema del Senado es lo que más le preocupa
a la ex vicepresidenta y te vamos a contar cuáles son los candidatos en los que ella está pensando y por qué Cristina Kirchner se puede blindar en el Senado con una minoría que esa minoría puede definir mucho en el futuro del gobierno. Bueno, y para cuando Facundo cuente eso, yo le voy a decir, por mi parte, mi figurita, de qué depende que ese plan funcione. Lo dejamos así en suspenso. Dale. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Pero llegué a Facu con la última parte de las ronditas porque dijo peronismo y acá tenemos este elenco. Acá están. Con esta foto, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo titulan esta foto? Peronismo bonaerense. No me mires con cara de susto, Facu, no voy a hacer nada alocado. Perfecto, perfecto. Peronismo bonaerense. Fuerza Patria. Ponele, bien, perfecto. O tantos otros nombres. Sí. Pero esta foto, para lo que voy a contar acá, no sería Fuerza Patria. ¿Cómo se llamaban en 2021? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Yo ya perdí la cuenta, ¿viste? Unión por la Patria, Frente de Todos, Frente para la Victoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué voy a hacer el viaje a 2021? Bueno, ¿por qué el peronismo no se pone colorado hoy en la provincia de Buenos Aires al postular 23 intendentes como candidatos testimoniales, aunque no se presenten, aunque eso sea una vergüenza, aunque la gente se irrite, se enoje, se indigne? Bueno, los llame candidatos fraudulentos, todo lo que ya contamos, porque tienen un déjà vu de la elección del 2021 que les da escalofríos. Yo me puse a investigar, a repasar algunos números hoy, y tienen razón para tener escalofríos. La elección de los escalofríos es la elección inmediatamente anterior a esta, en términos de elección legislativa. Vamos a viajar, miren, casi exactas las fechas. 12 de septiembre de 2021. Eran las PASO. Uy, ¿se acuerdan las PASO? Qué nostalgia, las PASO. Las PASO era Frente de Todos, no era Unión por la Patria, era Frente de Todos. Se hizo realidad en esa PASO la suma de los miedos. El peronismo perdía en 7 de las 8 secciones bonaerenses. Imagínense, 7 de las 8. En la única que ganaba era en la tercera. Juntos por el Cambio, miren lo que era este mapa. Solo, 4 años. No es nada, pero es mucho. Miren este mapa. Todo amarillo, excepto la tercera. Los números indicaban 37,99% Juntos por el Cambio, 33,64% el Frente de Todos. Y la imagen más representativa de la bronca que tenía Cristina Kirchner con la principal candidata, miren, acá está. La fue a saludar Victoria Tolosa Paz con barbijo, ni la miró, la ninguneó totalmente. Mira, ahí va la manito, ¿se acuerdan que no nos dábamos besos? La manito, ahí ya se veía todo. Mira, ahí va. No le hizo oso porque le insistió, ¿no? Le insistió. Ahí ya se veía que estaba todo mal. Bueno, ese día la tragedia era total. ¿Se imaginan lo que era para el peronismo perder por 4 puntos casi en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la consigna fue: tenemos que dar la vuelta. Pero iban a llegar las elecciones del 14 de noviembre y no iban a poder dar la vuelta. Se repetía la tragedia, era más corta la distancia. La distancia en los números finales era, acá está, 39,81% a 38,53%. Increíblemente, porque acá ustedes ¿qué me dicen? ¿Ganaron o perdieron? Perdieron, ¿verdad? Lo reviso porque no puedo entender todavía cómo el entonces presidente Alberto Fernández los llamaba
a celebrar el triunfo en la Plaza de Mayo. No. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias Argentina. Gracias compañeros y compañeras. ¿Qué triunfo? Bueno, era raro. Era como la candidata principal de la provincia decía, perdimos ganando y todas esas cosas raras, ¿no? Pero bueno, por ahí se referían a la tercera sección, porque en esa ganaron. Lo que pasa es que en la tercera sección, acá el número es un poco tramposo, sí ganaron, pero en la tercera sección, en esa elección, se produjo un fenómeno que le preocupó mucho al peronismo. Se produjo un ausentismo más importante que en el resto de la provincia y que en esa elección en general. Ustedes dirán que el número no es tan importante, pero la concurrencia fue del 69,8%, la abstención del 30,2%, en una elección que empezaba a marcar el ausentismo del que tanto hablamos hoy, pero más marcadamente en esta sección. Si al menos el número de ausentes hubiera sido como en el resto, quizás el peronismo podía revertir el resultado. Bueno, estos números hicieron que un analista de entonces dijera: el problema que tuvo el peronismo es que muchos peronistas no fueron a votar. Atención con eso, porque ese miedo es muy fuerte ahora. Para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando, es muy importante repasar aquella abstención. Pero antes, ¿por qué el miedo de ahora? Porque también saben cómo siguió la película. Si en la elección a gobernador que ocurrió en 2023 la oposición hubiera ido junta, como va ahora, Kicillof no hubiera ganado en la provincia. Entonces, lo que están viendo es que puede repetirse el escenario de las dos últimas elecciones mezclado. Es decir, todos los miedos de aquella elección del 2021 más el miedo de la elección de 2023, en la que la oposición fue separada, ahora va junta. A ver, esto explica también por qué Cristina Kirchner quería ir en la tercera sección. No solo porque era la única en la que estaba cantado que ganaban, sino porque en el resto podían perder. De hecho, porque podían perder la provincia. No con un antecedente alocado que se nos ocurra a nosotros ahora. No, ellos están leyendo lo que ya pasó. Bien, aquellas elecciones de 2021 a nivel nacional, y eso cuenta para el gran debate, o uno de los grandes debates de esta elección, ya mostró la primera alarma, hizo sonar las primeras alertas sobre el ausentismo, porque arrojó, mira acá está la sirena de las alertas, arrojó un ausentismo importante, registrando solo el 71,72% de participación. ¿Lo tenemos a ese numerito? Bueno, 71,72% de participación contra un 77% de las dos elecciones de medio término anteriores. Había 7 puntos de diferencia. Ustedes fíjense que ahora estamos hablando de elecciones en distintas provincias que arrojan la mitad del electorado asistiendo a los comicios. Acá en la ciudad, el 53%, lo más bajo que se haya registrado históricamente. A ver, ¿qué había pasado en el medio de estas elecciones de 2021? La pandemia. Eran esas elecciones que algunos las quisieron suspender, amigos. Se la veían venir. Lo que pasa es que movieron tanto las capas tectónicas que redundaron en un terremoto del sistema político. Luego, en las presidenciales,
en aquellas presidenciales que gana Javier Milei, también baja la asistencia de la sociedad. Pasa de un 81% en 2015, en 2019, a un 77%. Pero no baja tanto como la legislativa. A ver, entonces si las tendencias que vimos todo el año se replican, estamos hablando de un mundo nuevo en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes pueden faltar más? Bueno, por eso les digo, estas dudas que se abren en la elección de medio término de la provincia, con el recuerdo de aquella que les mostré, generan la suma de los miedos, generan que los intendentes quieran salir, como me dijo una fuente este fin de semana, a aparatear, a como dé lugar la elección, porque la va a ganar el que logre movilizar más. Estamos hablando de aguas no navegadas, porque es la primera elección desdoblada, porque es la primera elección de medio término desde aquella, en la que ya el ausentismo fue determinante. A ver, recién les dejé medio enigmática la cosa, pero ¿por qué cambia la negociación entre la Libertad Avanza y el PRO en la ciudad? Porque pasa algo que no pasa en la provincia. Así como en la provincia saben que si unen pueden hacer una fuerza descomunal que pudo haber derrotado a Kicillof, en la ciudad se pintan la cara, porque en 2027 estos dos partidos, el amarillo y el violeta, pueden competir por el poder. Y es muy irónica la historia, porque así como este año Patricia Bullrich casi seguro va a ser la candidata a senadora, y el resto del PRO va a tener, miren, a la misma candidata que era su figura presidencial en 2023 ahí en las listas. ¿Qué pasa si en 2027 es Macri contra Bullrich por la jefatura de gobierno? No dije que Macri. Si Jorge Macri va por la reelección, será él. ¿Pero me entienden de lo que estamos hablando? Hay una pelea que se anticipa, como se le anticipa el escenario a Kicillof en la provincia. Si no armaba ahora, ¿cómo va a ser candidato en 2027 a presidente, si es que quiere? Pero bueno, hasta acá, tema ausentismo, tema déjà vu para el peronismo en la provincia, tema anticipo de 2027 acá en la Ciudad de Buenos Aires, en esta contienda entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero hay otro gran tema de fondo en esta elección. Para mí es el tema de qué va a movilizar a la gente. El gobierno está planteando la pelea contra el pasado. No se puede volver atrás. Si la elección de 2023 demostró que la gente estaba dispuesta a hacer un cambio radical para dejar atrás tantas sucesivas frustraciones y la postración del país que estaba con la mitad de sus habitantes sumidos en la pobreza, para mí la gran pregunta es si los argentinos están decididos a mantener el rumbo. Esa es la gran pregunta. El gobierno de Milei llega a estas elecciones con un logro cumplido, que es la baja de la inflación, el orden en las calles, el orden de la macro. Pero claro, también llega con algunas cuestiones sensibles. Por un lado, un consenso general de la población en que los jubilados deberían ganar más. El gobierno va a tener que salir a explicar que no hay plata, que eso puede golpear el corazón de su plan económico, afectar la baja de la inflación. Y también llega con un crecimiento dispar, quizás no tan palpable como el que hubiera querido. Entonces, se presenta una pregunta: ¿por qué no se creció tanto como se esperaba? Hoy, Mauricio Macri, el expresidente, ensayó un argumento para explicar la demora en el boom del crecimiento. Ellos quieren tomar una posición totalmente dominante, pero la prioridad del PRO desde hace casi 2 años ha sido siempre intentar ayudarlos a generar gobernabilidad. Lamentablemente no ha sido el nivel de gobernabilidad que la Argentina necesitaba, por eso seguimos con este nivel de riesgo país y con problemas para que el país vuelva a crecer, ¿no? ¿Le preocupa la economía a ustedes, Mauricio?
todos nos preocupa que el país vuelva a crecer a un ritmo que puede volver a incluir a todos los argentinos. Lo que está diciendo Macri es, no hubo la suficiente gobernabilidad para crecer todo lo que hubiéramos necesitado. ¿A qué se refiere? No hubieron las suficientes bancas para hacer las reformas que permitirían crecer. O sea, lo que está diciendo Macri, muy generosamente en este sentido, es para que el país pueda crecer, como todos esperamos, incluyendo a más argentinos, a las ventajas, a las bondades del crecimiento, es que hagamos reformas, pero para eso se necesitan más bancas en el Congreso. En este sentido, y por estas palabras de Macri, es que estoy casi segura de que va a haber un acuerdo. Por estas palabras de Macri. Porque Macri está dándole el aval al plan económico del gobierno, al rumbo que tiene el gobierno de Javier Milei, más allá de las cosas que puedan enfrentarlos. Ahora, hoy me encontré con un informe que tal vez sirva para ver hacia dónde puede ser que los argentinos quieran ir. Y digo que puede ser una pista muy importante, primero porque está medido, y segundo porque el tema es un tema que hace a la divisoria de aguas. Y les va a parecer muy interesante. Entonces, vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Siguen los argentinos con la decisión de mantener este rumbo? Ahora les cuento el informe. Hoy se conoció un informe que hace periódicamente la encuestadora Poliarquía, donde pregunta sobre la posición de los argentinos frente a la deuda externa. Miren qué interesante, el 83% de los argentinos cree que la deuda que debe el país afecta a la estabilización de la economía. Miren, es muy impresionante el número. El 83% cree que afecta bastante o mucho a la estabilidad de la economía la deuda externa. Y si yo les pregunto a ustedes, no me pongas el otro cuadro, que quiero dejarlo un poco ahí. ¿Ustedes qué creen que contestan los argentinos si les preguntan qué debería hacer el Estado? ¿Cumplir o no con sus obligaciones externas? ¿Qué creen que contestan? ¿Alguien quiere arriesgar en la mesa que no sepa la respuesta del informe? ¿Qué creen que contestan los argentinos con respecto a la deuda externa? ¿Que hay que cumplir con la deuda o no cumplir? Cumplir. ¿Alguien más en la mesa? Sí, cumplir, claramente. Bueno, hoy me sorprendí porque un colega especializado en economía me dice, seguro que contestan no cumplir. A ver, por ahí era la visión de alguien que analiza la economía, porque estábamos hablando justamente de que a veces los argentinos, luego de tantos años de populismo, tienen alguna tendencia sobre que las soluciones pueden ser un poco mágicas. Miren lo contundente de esta respuesta. El 80% de los argentinos cree que hay que cumplir los compromisos y negociar las mejores condiciones para pagar la deuda. A ver, es el 80%. Acá es muy impresionante, pero los quiero invitar a analizar de acuerdo al voto de 2023. En el caso del voto de votantes de Patricia Bullrich o de Javier Milei es casi el 100%, el 97% cree que hay que cumplir. Pero en el caso de los votantes de Massa es el 52% el que cree que se debe cumplir. ¿Qué significa esto? ¿Que nos encanta pagar un montón de plata en deuda externa, en intereses de la deuda o tener las revisiones del fondo? Bueno, no voy a decirles lo que yo pienso, les voy a decir lo que piensan los que hicieron este informe. ¿Por qué el 80% de los argentinos quiere cumplir o acordar, pero no romper, es decir, declarar un default, por ejemplo? Porque los argentinos están en un momento en que tienen una visión pragmática, es decir, que buscan una solución lo más sensata posible, no hacer locuras. Solo el 20%, que es un montón, piensa que habría que romper. Pero cuando yo trato de conectar esto con el rumbo que creen los argentinos que hay que tener, quiero recordar una escena que no se vivió hace mucho, se vivió hace bastante poco, cuando
ante la urgencia que tenía el gobierno de Alberto Fernández por arreglar con el Fondo Monetario, su propio partido se levantó de la sesión y pegó el portazo. Máximo Kirchner dejó de ser el presidente del bloque y Alberto Fernández logró un acuerdo con el fondo gracias a la oposición. Eso pasó 2 años antes de la derrota de Sergio Massa. Y en aquel momento el kirchnerismo, o sea, la posición más dura, la que hoy sigue representando al kirchnerismo, dejaba a su presidente, porque Alberto Fernández era su presidente, casi al borde de un default, de no ser por el apoyo de los votos de la oposición. A ver, hoy en esta misma encuesta, solo para un 50% de los encuestados es Javier Milei quien puede solucionar los problemas de la deuda. Este número, este 50%, coincide con varias de las encuestas. El presidente mantiene el 50%, un poquito menos en algunas, de imagen favorable, o su gestión mantiene esa imagen favorable. Entonces, no significa que sean todos partidarios de Milei los que tienen una visión pragmática. Y la pregunta es si este pragmatismo que aparece en una encuesta que se refiere a un tema tan delicado como la deuda externa, ¿no? Y recuerden aquellos aplausos al declarar el default cuando estábamos todavía en medio del fragor de la crisis de 2001, todo lo que hemos transitado hasta hoy, y los argentinos no aplauden el default hoy. El 80% no quiere saber nada con un default, ¿no? Esto habla de una dolorosa maduración de la sociedad. Dolorosa, digo, porque venimos con más de 20 años de soluciones fallidas que nos han traído hasta acá. Yo les había adelantado que un hombre de esta casa iba a tener una entrevista exclusiva con el historiador Niall Ferguson, que visitó a Milei la semana pasada. La entrevista la tuvo José del Río, nuestro compañero José del Río, compañero de esta casa. En esa nota, el historiador Niall Ferguson le dio 2 definiciones, una de ellas impactante. Le dijo Ferguson que es un historiador que hace hincapié en las cuestiones económicas y sobre todo analiza la deuda de los países y las deudas de los imperios a lo largo de la historia. Dice de Argentina lo siguiente. La frase es muy impactante, ¿eh? Es muy impactante porque este hombre estudia la historia desde la perspectiva económica en el tiempo. Argentina es el mayor enigma de la historia económica. Podría haber dicho la Alemania del 30 o 40, podría haber dicho la caída del Imperio Romano, y dijo no. Dijo, Argentina es el mayor enigma de la historia económica. Y ahora miren esta otra frase. Que las crisis que atravesó nuestro país muestran cómo un país rico puede volverse pobre por adoptar políticas equivocadas. ¿Cuáles son las políticas acertadas? Ojalá pudiéramos saberlo, cuáles son las políticas acertadas para volver a ser un país rico. Eso lo podremos decir cuando ocurra, ojalá ocurra, ¿no? Pero, ¿qué hará la gente frente a los resultados del gobierno de Milei? ¿La gente creerá que esas son las políticas acertadas para volver a ser un país rico? Bajar la inflación, lograr estabilidad, seguridad en las calles, pero con un crecimiento más moderado del que se esperaba, más dispar por ahora, con dudas sobre el mercado del empleo, por ejemplo. Bueno, yo creo que esta es la gran pregunta de la elección. Si la gente volverá a aprobar el rumbo que votó en 2023. Y volviendo a la frase de Ferguson, los argentinos deben preguntarse cómo hacer al país más rico.
Quizá eso del lado de las reformas le cabe a la política, pero del lado de la economía le cabe a los empresarios. Yo creo que en estas elecciones no solo se va a votar el rumbo, también los argentinos van a votar qué empresarios quieren tener. El fin de semana, Marcos Galperín festejó un nuevo aniversario de Mercado Libre. Dijo, hoy hace 26 años desde unas cocheras en Saavedra encendíamos al público el sitio mercadolibre.com.ar. Feliz cumple, Meli. Argentina es capaz de ser el país con más unicornios como Mercado Libre, pero también es un país con una gran cantidad de dinosaurios a nivel empresario, que tienen que ver en muchos casos tristemente con el status quo del atraso del país. Eso también, en parte, me parece, van a definir estas elecciones cuando definan el rumbo. ¿Qué empresarios quieren tener los argentinos? Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Voy ya a la mesa. El bonsai